Hola, buenas tardes. Bienvenidos de nuevo a Campus del Césped. A esta nueva edición, esta vez contamos de nuevo con la colaboración de José Ángel Sánchez de Alcalá, un conocido de todos vosotros. Y nada, pues como siempre agradecemos la colaboración inestimable de nuestros partners, como son ICL, Syngenta, Compo Expert, Semillas Fito, Campei, John Deere, Hunter, Reversa, Bidenman, Melspring, Servicentra, Kuwait y Hierbatec. Ya sabéis que bueno, pues son las aportaciones que hacen que nos permiten ir dando estas conferencias. Y como siempre, pues colaboramos también con Golf Industria, con Alejandro Nagui y con TGM Digital, que Ricardo de Udaeta, que está ubicado en Argentina. Vale, pues nada, vamos a dar paso a José Ángel, que en todo caso lo voy a convertir en presentador. Buenas tardes, José Ángel. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Pues A nada, ver, tendríamos que ver. Vale, ahora ya te veo. De ahora, acuerdo. Sí, pues ahora sí que. Ah, vale, perfecto. Vale. bien, ¿no? A Sí, ver, ahora, sí. Bueno, ahora si lo pones en modo de presentación. sí, ahora está en modo presentación. Vale, ¿Lo perfecto. ves en modo presentación? Sí, 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 sí. Vale, vale, Perfecto. vale. Pues Pues nada. nada, antes de empezar, 4 líneas sobre la vida y milagros de José Ángel. Vale. Pues nada, José Ángel Sánchez de Alcalá es ingeniero agrónomo por la Universidad de Almería y actualmente desarrolla su actividad profesional como greenkeeper, asesor de greenkeeper o asesor para el uso sostenible de los productos fitosanitarios, según el Real Decreto 1311/2012, en diferentes campos de golf, entre los que se encuentran Río Real Golf, Club de Golf Aloja, Club de Golf Miraflores, los Naranjos Golf, La Cala Golf, Cabo Pino Golf, La Quinta Golf, Golf Las Américas, Valle Romano Golf, Doña Julia y Club de Golf La Cañada. Asimismo, es profesor titular de nutrición vegetal desde el año 2004 en el máster en dirección de mantenimiento de campos de golf de EAD en Málaga, y además de su experiencia en el área del mantenimiento de campos deportivos, ha desarrollado su actividad en el ámbito agrícola. Las principales líneas de investigación que ha desarrollado están estrechamente relacionadas con el empleo de tecnologías en la línea de las buenas prácticas agrícolas, la mejora de la eficiencia de los fertilizantes y el estudio de bioestimulantes, fitofortificantes y elicitores. ¿De acuerdo? Pues por mi parte nada más. Muchas gracias de nuevo por tu colaboración Gracias y a ti, como siempre. todo tuyo. Como, Bueno, ya, gracias. venga, gracias. Bueno, pues nada, encantado de veros a muchos de vosotros aquí de nuevo. Y nada, y como siempre os digo, pues encantado de compartir un poco los pocos conocimientos que puedo tener de algo que es, en este caso, pues la fertirrigación y más concretamente aplicado pues a campos deportivos. Bueno, lo primero que nos debemos plantear es qué es fertirrigar o qué es la fertirrigación. La fertirrigación, al fin y al cabo, no es otra cosa que utilizar los sistemas de riego de los que ya disponemos en nuestras instalaciones para aplicar de forma racional todos aquellos fertilizantes que la planta va a necesitar o aquellos nutrientes que la planta va a necesitar. Ahora bien, nos deberemos preguntar que si solamente por la fertirrigación o utilizando el sistema de fertirrigación vamos a aplicar solamente fertilizante. Como ya veremos más adelante, pues no, vamos a aplicar muchas más o podremos aplicar, si deseamos, muchas más cosas. Vale. En nuestro caso, la mayor parte de nuestras instalaciones, o prácticamente todas ellas, no sé que tenemos algo de jardinería en el que puede ir un riego por goteo y tal, el sistema del que vamos a disponer va a ser un sistema de riego por aspersión. Y lógicamente, para conseguir la mayor eficiencia de este sistema, puesto que todos los elementos que inyectemos a través del agua de riego van a ir a través del sistema de riego, pues lo que deberemos disponer de un buen sistema de riego. Vale. Y por tanto, este sistema de riego, es decir, este riego por aspersión, debe conseguir la mayor uniformidad de distribución dentro de toda la superficie. Vale. Ahora bien, imaginemos que no tenemos un riego, pues lo más moderno que nos gustaría y que ya tiene sus años y
y con determinadas carencias. Aún así, sería posible mejorar el estado general del campo cuando dicho sistema de riego no es el más adecuado. Bueno, pues vamos a ver si eso es posible o no, ¿no? Y como ya veremos más adelante, pues sí, ¿no? ¿Cuál es la situación actual del sistema de fertirrigación? Pues básicamente en agricultura está más que establecida, sobre todo en agricultura intensiva, y en invernadero, pues ya en España en concreto, pues hay más de 60.000 hectáreas de cultivos de invernadero con fertirrigación. Y lógicamente es un sistema que ya se está implantando o lleva varios años implantado en otros cultivos como olivar, algodón, viña, sobre todo en sistemas de producción intensiva. Últimamente, bueno, en los últimos años ya se está llevando, que es curioso, con los sistemas tan avanzados que tenemos en campo de golf, pues es en los últimos años cuando está empezando a usarse también tanto en cultivos ornamentales como en áreas verdes y campos deportivos. Claro, la pregunta que nos podríamos hacer es ¿por qué si en agricultura lleva tantos años triunfando este tipo de sistemas, cómo está su implantación tan, digamos, retrasada o se ha retrasado tanto su implantación en campos deportivos? Bueno, pues probablemente es porque quizás se ha depositado demasiada confianza en la fertilización tradicional. Y llega el momento en el que nos tenemos que plantear si esa fertilización tradicional es la más adecuada. Y no hay mejor cosa para ello que hacer una comparativa entre lo que es la fertilización de toda la vida, la que se ha llevado en los campos deportivos, tanto campo de fútbol como campo de golf, con respecto a lo que es un sistema de fertilización. En fertilización tradicional, lógicamente, siempre vamos a trabajar con abonadora centrífuga. Es decir, hay dos opciones, o esa abonadora centrífuga, o bien hacer aplicaciones vía pulverización, con equipos que utilizamos para hacer los tratamientos fitosanitarios, los tratamientos de pulverización, pues podemos aplicar pequeñas cantidades de fertilizantes. Pero claro, lógicamente, cuando hay que hacer un aporte importante de fertilizante, es probable que no nos sean útiles y por tanto tengamos que utilizar abonadora centrífuga. Sin embargo, como venimos diciendo, el sistema de fertirrigación, los fertilizantes, todos los fertilizantes van a ser aplicados junto al agua de riego cuando se lleva a cabo ese riego. En la fertilización tradicional se realizan aplicaciones puntuales, es decir, cada cierto tiempo, dependiendo si es la intensidad de uso, si es un green, lógicamente la fertilización será más frecuente, si las aplicaciones serán más frecuentes, si es un fairway, pues esa aplicación, o un RAF, o un tee, pues esas aplicaciones van a ser menores que en el caso de un green. Y en el caso de la fertirrigación, pues la aplicación se puede llevar a cabo si se desea, y además, desde mi punto de vista, lo ideal es cada vez que se aplica agua se puede aplicar fertilizante. En cuanto a la naturaleza de los fertilizantes, pues lógicamente tienen que ser fertilizantes de una determinada granulometría. En el caso de la fertilización tradicional, esa granulometría podrá ser mayor cuanto menos, entre comillas, noble sea la zona en la que se aplique. Es decir, lógicamente, la granulometría para un green no puede ser del tamaño que la granulometría para una calle. Y, lógicamente, esos fertilizantes pueden ser o bien de liberación lenta o controlada, de baja solubilidad, pueden llevar inhibidores de la nitrificación. Básicamente, con todo este tipo de tecnologías, que por otra parte suelen ser bastante costosas, bastante caras, lo que buscamos es que esos nutrientes se vayan librando lentamente y limitar al máximo las pérdidas, ¿no? En caso de que no fuera un fertilizante con una tecnología que evite que los nutrientes se liberen rápidamente. Ahí, pues, ese tipo de fertilizante de liberación lenta controlada, baja solubilidad o inhibidor de la nitrificación. Por otro lado, esos fertilizantes empleados en fertilización tradicional pueden ser bien simples, binarios, ternarios, o pueden contener otros macro y micronutrientes, ya sea azufre, calcio, hierro, etc. En el caso de la fertirrigación, puede ser cualquier fertilizante sólido, soluble o líquido. Es decir, en el caso de la fertilización tradicional, a no ser que llevemos a cabo aplicaciones con el equipo de pulverización, con el equipo de tratamiento, va a ser imposible aplicar un fertilizante líquido. En el caso de la fertirrigación, cualquier fertilizante, tanto sólido como líquido, puede emplearse. Y otra ventaja de las que dispone los sistemas de fertilización es que podemos corregir el pH del agua cuando sea necesario. Es decir, hay casos en los que tenemos pH muy altos, sabemos la importancia que tiene el pH desde el punto de vista de asimilación de nutrientes por parte de la planta y, por tanto, si queremos reducir ese pH, porque sea muy básico, pues podemos
hacerlo mediante el uso de determinados ácidos, que principalmente son fosfórico, nítrico o sulfúrico en los casos de los equipos de fertilización. Y por otro lado, ya no solamente es que nos permita aplicar fertilizantes, como dijimos antes, ya nos hacemos la pregunta que si solamente vamos a poder aportar fertilizantes, pues no, podemos aportar también humectantes, acondicionadores de suelo, tipo ácido húmico y fúlvico, etc. Por otro lado, lógicamente, cuando utilizamos una fertilización tradicional, vamos a tener una mejor homogeneidad en la superficie, en toda la superficie a lo largo del tiempo. ¿Eso qué quiere decir? Pues que justo cuando hagamos días después de hacer un abonado vamos a tener un césped fantástico, súper verde, pero a medida que ese abonado, esos nutrientes vayan decayendo, es decir, vayan siendo consumidos o se pueden ir perdiendo por diferentes formas, pues el césped va a disponer de menos nutrientes a medida que transcurre el tiempo y por tanto va a ir cogiendo un color más amarillento. Por tanto, es lo que yo digo que siempre vamos a tener picos y valles en cuanto al estado del césped. Muy verde cuando días después de aplicar de realizar esa fertilización, de realizar ese abonado, y ya tonos menos verdes o ya tirando al amarillento justo los días antes de tener que llevar a cabo la fertilización. Por otro lado, tenemos mucho más riesgo de quemadura, sí, entre comillas la quemadura, porque realmente una quemadura de un césped por un abonado, realmente lo que se produce es una deshidratación, puesto que como hacemos aplicaciones muy puntuales, lo que hacemos es aportar grandes cantidades. Y por tanto, pues existe ese riesgo de provocar daños en el césped. ¿Qué es lo que nos permite la fertirrigación? La fertirrigación realmente lo que nos permite es un verdadero spoon feeding, el famoso spoon feeding, es decir, la alimentación con cucharita. Es decir, ¿por qué? Porque se puede llevar a cabo una fertilización o una nutrición en base a un proceso fotosintético, exactamente a la medida de la planta, en función a un suelo determinado, en función a un agua de riego y en función a unas condiciones ambientales definidas, ¿vale? Otro inconveniente de la fertilización tradicional, pues lógicamente, como hacemos aportes puntuales de grandes cantidades de fertilizantes, vamos a tener siempre mucho más riesgo de lixiviación, descorrentía y desnitrificación. Imaginemos que hago una fertilización y a los pocos días viene una lluvia importante. Pues evidentemente, y más teniendo en cuenta que muchos de los campos deportivos son suelos arenosos, pues vamos a tener grandes pérdidas, tanto por lixiviación como por escorrentía, ¿vale? Y todo ello, ¿a qué nos lleva? Pues lógicamente a un mayor gasto de nutrientes y a un mayor impacto ambiental, con lo que ello conlleva, sobre todo en los últimos tiempos. Por el contrario, la fertilización, como son aportes de fertilizantes en pequeñas cantidades a lo largo del tiempo, es decir, cada vez que regamos, hay muchísimo menos problemas de contaminación, ¿vale? Por un exceso transitorio de fertilizantes, como pasa en el caso de la fertilización tradicional. Teniendo en cuenta todo lo anterior, que lo pongo aquí en verde bien clarito, pues podemos decir que el sistema de fertilización es hoy por hoy el método más racional para realizar una fertilización optimizada y respetando el medio ambiente. Y esto no es cosa menor. Si atendemos a notas de prensa, pues ya a día de hoy se están dando grandes problemas con lo que se viene a llamar el consumo de lujo de fertilizantes. De lujo en el sentido en el que aportamos grandes cantidades de las cuales luego perdemos parte y entonces, pues claro, es un lujo porque estamos consumiendo más cantidades de las que realmente necesitamos. Entonces, pues aquí podéis ver una nota de prensa en la que dice la contaminación por nitrato y fósforo o fosfato en la agua subterránea es la más alta del país. Esto era de una zona de Levante, ¿vale? O bien una presencia alta de contaminantes en el agua puede provocar la muerte y, lógicamente, parte de esos contaminantes pues, son nitratos, ¿vale? ¿Qué problemática general conlleva una alta presentación o un alto aporte de nitrógeno? Pues, por un lado, nos puede generar más lluvia ácida y ozono troposférico, eutrofización en las aguas de ríos y lagos y pantanos, con lo consiguiente pérdida de oxígeno en ellos y muerte de gran parte de la fauna. Salud humana y ambiental, es decir, lógicamente cuando estamos bebiendo un agua con nitratos, pues no es lo mejor para la salud. Y hay cambio en la dinámica química del suelo, es decir, como ya se está avanzando y hay estudios que así lo demuestran, un aporte excesivo de fertilizantes químicos en el suelo genera un cambio en la dinámica de sobre todo porque le afecta a la microbiología del suelo, ¿vale?
Dicho todo lo anterior, está claro, o por lo menos a mí me queda, yo creo que a muchos de vosotros debería quedar claro, es que la fertilización es una herramienta que nos debemos plantear sí o sí, ¿no? Vale, dicho esto, ¿qué equipos de fertilización y qué métodos de inyección existen hoy día para poder llevar a cabo este trabajo o esta fertilización lo mejor posible? Básicamente, a lo largo del tiempo, porque el tema de, como vengo diciendo, el sistema de fertilización se lleva usando en agricultura durante muchísimos años, lo primero que se usó era una inyección por succión de la aspiración de la bomba. Es decir, la misma bomba que utilizamos para el riego aspiraba a un tanque, se le hacía una toma hacia un tanque donde estaban los fertilizantes diluidos y de ahí aspiraba. ¿Qué pasa? Lógicamente es muy rudimentario, por tanto eso ya está en desuso. No conozco ya, o conozco muy poca gente que lo siga usando y sean pequeñas explotaciones. Lógicamente para un campo deportivo no valdría. Por otro lado están los tanques herméticos a presión, que eso prácticamente está en desuso. Y luego ya existen bombas dosificadoras volumétricas proporcionales o Venturi. Esto ya es una de las técnicas que se viene usando. Son inyectores que utilizan la propia presión de la instalación. No utilizan una fuente de energía aparte de la propia presión que genera la instalación. ¿Vale? Y, es decir, entonces dentro de ello, pues eso, tenemos las bombas dosificadoras, que serían estas de aquí, o Venturi. Y ahora ya, básicamente, el Venturi lo que aprovecha es el principio de Bernoulli, que es que en una tubería la presión más velocidad igual a constante. Pues si se estrecha una tubería, pues aquí se aumenta muchísimo la velocidad, y al aumentar mucho la velocidad, como presión más velocidad igual a constante, pues lo que se produce es una reducción importante de la presión y eso se aprovecha para que haya una succión de un tanque. Y el último sistema que se emplea también hoy día es en inyección por medio de bombas auxiliares, es decir, bombas que lo que hacen es absorber de un tanque de fertilizante e inyectarlo en la tubería de riego. En este caso, pues vemos una bomba que son bombas principalmente de pistones y lo que hace es que desde este punto aspira de un tanque y por este impulsa hacia la tubería de riego. Vale. Y realmente cuando ya queremos tener un equipo que sea práctico, controlable, que nos dé mucha fiabilidad y digamos exactitud en la inyección, lo que se utiliza son equipos mixtos. ¿Qué es un equipo mixto? Pues bien, utilizan bombas inyectoras o también bombas o Venturi. Entonces, en este caso, pues podemos utilizar bombas auxiliares y Venturi, y a esos bombas auxiliares y Venturi lo que le añadimos es una bomba auxiliar. Entonces, en este caso, este equipo que veis aquí es un equipo de un campo de golf, en este caso es el equipo de Aloha, junto con la Aloha en Marbella, y si veis, pues aquí ahora lo veremos las diferentes partes que tiene un equipo de fertilización, pero como podéis ver, lo que tenemos son dos bombas. ¿Por qué aquí hay dos bombas inyectoras? Porque en este caso hay doble circuito, uno exclusivamente para greens y otro para el resto del campo. Y este equipo, como podéis ver, tiene como dos grupos de válvulas, son rotámetros, se llaman, una es para greens y otra es para calle. De esta forma, pues podemos conseguir hacer una abonada totalmente diferente en greens que en el resto del campo. He dicho calle, una es para el resto del campo y otra es para greens. Ya veremos cómo va ahora. Vale. Lógicamente, cuando se trata de llevar a cabo la fertilización de un campo deportivo, debemos disponer de sistemas que nos permitan la total automatización de la fertilización. ¿Y qué es lo que debe tener un equipo? Lo mínimo que debe tener un equipo para permitir una automatización de la fertilización y, lógicamente, que sea lo más preciso posible y podamos evitar tener problemas. Bueno, pues lo primero que debemos tener en un equipo de fertilización son lectura, o nos debe dar la lectura de variables de valores de importancia, principalmente pH, conductividad eléctrica y caudales de riego, ¿vale? Ya veremos por qué la importancia de estos parámetros. Otra cosa que nos debe permitir, lógicamente, es aportar nutrientes y ácidos en unas proporciones preestablecidas, manteniendo el pH deseado. Es decir, quiero inyectar tanto fertilizante por metro cúbico de agua y a un pH preestablecido. Es decir, si yo quiero regar un pH 6, que el agua de riego
que salga hacia el campo vaya con un pH 6, ¿vale? Entonces, por ejemplo, aquí tenéis una ventanita de un equipo de fertilización ya moderno y, bueno, en este caso, pues lo que nos permite es inyectar 2 abonos al mismo tiempo y nos está diciendo que del abono 1 se está inyectando 1,20 litros por metro cúbico y del abono 2 se están inyectando también 1,20 litros por metro cúbico. Por cada metro cúbico que sale al campo se inyecta 1,20 litros de disolución. No sería, lógicamente, abono puro, sería una disolución de fertilizante en el cual podría un porcentaje. Normalmente ese porcentaje de fertilizante en esas disoluciones ronda entre el 10 y el 20%, es decir, por cada 1000 litros de agua irían entre 100 y 200, por cada 1000 litros de disolución iría entre 100 y 200 kilos de abono, ¿vale? Por tanto, si esto fuera al 10%, pues estaríamos hablando de 120 gramos aproximadamente por metro cúbico de agua que va al campo. Fijaros lo poquito, es decir, 120 gramos por 1000 litros de agua de cada uno de los fertilizantes. Y aquí también, como podéis ver, nos está dando datos de pH, es decir, nosotros le hemos establecido un pH de 7,25, en ese momento está en 6,89. ¿Por qué no se corresponde exactamente el pH que se le ha comandado con el pH en ese momento? Pues siempre cuando un equipo de fertilización está trabajando, si hay un momento determinado, hay una variación en el caudal, tiene que hacer un reajuste. Entonces, puede darse el caso en el que aquí hay una variación del caudal y está haciendo un reajuste, pero os podéis fijar cómo la variación es mínima, es decir, estamos hablando de 6,89 con respecto a 7,25 y además eso tarda muy poco en reajustarse. También, como podéis ver, hay la conductividad eléctrica es de 1,75, ¿vale? Perdón, 1,10, y esto de 1,75 es el parámetro que se le marca en el caso en el que la conductividad suba de eso, nos manda una alarma, ¿vale? Bueno, dice que eso se corresponde con que están regando calles, que va 1 metro cúbico regado, etc. ¿no? Es decir, al fin y al cabo, esto lo que está pasando aquí, por las lecturas que veo, es que el riego acaba de empezar y se está produciendo un reajuste de todo. Por eso el pH no se corresponde con el marcador, ¿vale? Y, lógicamente, un equipo de fertilización moderno también nos tiene que almacenar datos, almacenar información, generar una base de datos. Esa base de datos nos tiene que dar consumo de agua, es decir, que yo le pida en un momento determinado cuánto agua gasté en el mes de agosto del 2018, pues yo puedo irme a ese equipo, a la base de datos, y puedo ver cuánta agua gasté ese día, incluso cuánto fertilizante gasté ese día, incluso con qué pH regué ese día. Entonces, es decir, un equipo moderno nos tiene que generar esa base de datos, ¿vale? Entonces, en esa base de datos, pues nos guarda consumo de agua, fertilizantes, pH, conductividad, etc. Y como podéis ver, aquí aparecen unos pequeños grafiquitos, ahora lo veremos más detalladamente de todo eso. Bueno, aquí básicamente lo que se ve es una pantalla de programación del equipo de fertirrigación. Y aquí datos, pues, por ejemplo, aquí yo le marqué, esto por ejemplo hace referencia a, yo le pregunté cuánto se había regado desde el 1 de agosto de 2016 al 1 de septiembre de 2016, es decir, en el mes de agosto, digamos. Entonces me da los volúmenes de agua consumidos por día, es decir, el 1 de agosto se consumieron 800 y pico metros cúbicos, el 2 de agosto se consumieron casi 1.300 metros cúbicos, es decir, lo que hablo de base de datos, es decir, para el total del mes, y aquí me da el consumo total del mes de agosto, es decir, me lo da por días y me da el consumo total del mes de agosto, que fueron 32.663 metros cúbicos en el mes de agosto de 2016. Estamos en el 2019, si yo le preguntara al equipo de fertilización cuánto agua he consumido en el mes de agosto de 2019, me aparecería un gráfico idéntico a este. Simple, idéntico en el sentido de las barras y el consumo total. Luego me daría el consumo por día. Y aquí, pues, es el mismo gráfico, lo que yo le digo que desde el día 16 al 18 de noviembre de 2016, básicamente aquí lo que digo es que qué es lo que ha pasado en la noche del 17 al 18 de noviembre del 2016. Entonces, me da los consumos que ha habido de los tanques fertilizantes. Aquí hay 3 tanques fertilizantes, pues el tanque 1 ha consumido, tenía prácticamente la misma programación, porque se me había gastado 700 litros de cada uno de los tanques fertilizantes, y me da también el consumo de agua, que ha sido en torno a 900 metros cúbicos esa noche. Insisto, esto para cualquier día, desde que el equipo esté montado, cualquier equipo de fertilización me tiene que dar estos datos. Un equipo de fertilización moderno. ¿Vale? Y aquí lo que vemos es la gráfica, cómo se ha comportado el día 11 de noviembre, si desde las 6 de la mañana hasta el 13 de noviembre a las 6 de la tarde,
cómo se han comportado los valores de pH, de conductividad y de temperatura del agua. Es decir, conductividad es la línea azul, temperatura del agua es la línea verde y la línea naranja es el pH, cómo se ha comportado el pH. Por ejemplo, aquí podemos ver cómo aquí se ha dado un riego. En esta zona se ha dado un riego porque, como veis, baja el pH, al empezar a inyectar ácido, baja el pH, el riego se dio desde este punto a este punto y sube un poquito la conductividad. Pero fijaros lo poquito que sube la conductividad, ahora ya veremos por qué pasa eso en la fertilización en campos deportivos. También podéis ver una cosa muy curiosa, como la línea verde pues, va haciendo una típica onda de, claro, por el día sube la temperatura del agua, por la noche baja, sube, baja. Vale. ¿Qué elementos debe tener un equipo de fertilización para que nos pueda dar toda esta información y para que nos pueda servir para llevar a cabo una fertilización de nuestro campo en las mejores condiciones? Vale. Pues lógicamente lo primero que tenemos que disponer es de unos depósitos de fertilizantes. Ese depósito de fertilizantes pues, es donde se va a llevar a cabo la disolución de aquellos que vayamos a usar. Y por eso pongo aquí disolución o almacén de fertilizantes. Cualquier equipo de fertilización moderno es capaz de controlar la dosificación de varios tanques de fertilizantes. Varios puede ser desde 2 o desde un solo tanque hasta 8 o 9, ¿vale? Y lógicamente puede utilizarse tanto tanques para fertilizantes como para un ácido o base. Lo normal es utilizar ácido para bajar el pH, pero bueno, puede darse el caso en el que el pH del agua sea muy ácido y lo que tengamos que hacer es subir el pH, entonces utilizaremos una base, ¿vale? Entonces, tanques de fertilizante y tanque para control de pH. Lógicamente, si nosotros vamos a tener varios tanques en los cuales vamos a utilizar abonos o bien líquido o bien sólido, principalmente sólido, lo que nosotros vamos a hacer va a ser una disolución de fertilizantes sólidos en estos tanques. Esos fertilizantes sólidos, lógicamente, tienen que disolverse bien. Por tanto, tendremos que tener un sistema de agitación. Ese sistema de agitación, por norma general, lo que se suele utilizar es una bomba soplante, que es una bomba que es típica, la típica que se utiliza para los jacuzzi, que lo que hace básicamente es meter un caudal de aire importante. En el momento que nosotros metemos un caudal de aire importante en el fondo del tanque, ahí se genera una turbulencia y nos sirve de agitación. Ventajas de eso con respecto a otros tipos de agitadores de aspa, porque si nosotros utilizamos agitadores de aspa con un motor, tendríamos que instalar un aspa con su motor para cada uno de los tanques. Sin embargo, con una bomba soplante podemos agitar una batería de 8 o 9 tanques en función del tamaño de la bomba soplante, pero con una sola bomba soplante podemos agitar una batería importante de tanques. Se instalaría una llavecita para cada uno de los tanques en ese circuito de aire para que si en un momento determinado no queremos agitarlo o queremos meterle menos caudal de aire, pues regularlo con esa válvula, ¿vale? Otros elementos importantes para llevar a cabo para tener un equipo de fertilización moderno y que nos permita llevar a cabo esta fertilización de forma exhaustiva, pues sería bomba inyectora o Venturi y caudalímetros de fertilizantes. Aquí se ve eso, pues unos pequeños caudalímetros de fertilizantes. Lo que nos dicen esos caudalímetros de fertilizantes es cuántos fertilizantes se está inyectando en cada momento, ¿vale? Y lógicamente estos caudalímetros de fertilizantes tiene que haber uno por cada tanque. Y nos darían lecturas de inyección de fertilizante por cada tanque en el momento de su funcionamiento. Lo siguiente, las bombas principales del equipo. En este caso, como he comentado, es el equipo de Alova. Hay dos bombas. ¿Por qué? Pues una para el circuito de greens y otra para el circuito del resto del campo. Lo que hace esta bomba es, una vez que ya el equipo ha creado una solución madre, es decir, con los diferentes nutrientes, los diferentes fertilizantes, es decir, de cada uno de los tanques, ha ido cogiendo lo que le hemos programado, pues coge y lo inyecta en la tubería general de riego, es decir, supera esa presión, que normalmente son esas presiones altas con las que trabajamos, y inyecta esa solución madre, ¿vale? Hasta conseguir la concentración de nutrientes deseada en la red de riego. Y otro elemento súper importante son las ondas de pH y conductividad eléctrica. Es decir, esas ondas de pH y conductividad eléctrica lo que nos están haciendo es midiendo en tiempo real los valores de pH y de conductividad. El tener valor de pH en tiempo real lo que nos va a permitir es que la máquina vaya ajustándose al parámetro que le hemos marcado. Es decir, que si nosotros tenemos que regar con un pH de 6, le marcamos un pH de 6,5, pues el equipo va testeando en tiempo real
el pH hasta que se ajusta al valor que le hemos marcado. Y por otro lado, el valor de conductividad eléctrica nos sirve principalmente, en nuestro caso, en campo deportivo, en agricultura, tiene más funciones, se emplea con más funciones, pues se le da más uso, pues se le da más utilidad. Pero en el caso de campo deportivo, el tener los valores de conductividad eléctrica nos sirve para evitar cualquier problema. Es decir, si en un momento determinado, por la razón que sea, que es muy raro, equipo de este tipo, empieza a inyectar abono de forma descontrolada, ¿qué va a pasar? Que la conductividad eléctrica, al haber una mayor concentración de fertilizante, se va a disparar, va a empezar a subir. Entonces, si nosotros tenemos una sonda que nos mide esa conductividad eléctrica, nos va a avisar de que hay un problema, porque si nosotros, como si habéis visto antes, yo le había marcado unos 75, en la ventanita que había montado le había marcado unos 75, eso quiere decir que si se iba la conductividad por encima de unos 75, el equipo me manda un mensaje a mi móvil. Si yo no actúo, al final el equipo, pasado el tiempo que yo le marque, para y deja de inyectar. Es decir, al final se utiliza más, la conductividad eléctrica se utiliza, bien, lógicamente también nos sirve a nosotros para tener siempre presente el valor de conductividad del agua, porque claro, nos está midiendo, cuando no inyectamos fertilizante nos mide la conductividad del agua, pero también para evitar problemas de este tipo. Y por decir, otro elemento que necesitamos es un caudalímetro, porque al final no nos olvidemos que nosotros vamos a inyectar litros de solución de un tanque de fertilizante por metro cúbico de agua que va al campo. Entonces tiene que haber un caudalímetro que nos esté diciendo, o que le esté diciendo al equipo, los metros cúbicos de agua que están pasando para que él inyecte en función a ello, ¿vale? Por tanto, necesitamos un caudalímetro. Este caudalímetro, lógicamente, estaría instalado en la tubería principal de riego. En el caso de que tengamos dos circuitos de riego, como hemos dicho aquí, es decir, uno para green y otro para otro campo, pues necesitaríamos dos caudalímetros. Y por último ya, lo que necesitamos es un programador. Ese programador, lo que nos va a permitir va a ser el control de todo el equipo, programación, consulta de datos históricos, consulta de parámetros, y lógicamente ese programador va a ser también el que nos va a enviar toda la información o nos va a permitir el control remoto desde un PC o un smartphone. Aquí tenéis el programador y aquí veis una antenita, pues esta antenita es precisamente para enviar los datos de forma remota. ¿Vale? Tiene un módem como cualquier tema y los manda. Vale, y aquí tenéis un esquema general de lo que sería un equipo de fertirrigación ya, en este caso, pues es fantástico, porque fijaros, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 tanques para fertilizantes u otros elementos que queramos inyectar, y este verde lo pone en verde porque este sería para un ácido o una base. Incluso aquí aparece una estación meteorológica, ¿por qué? Porque si ya queremos realizar el rizo, podemos adaptar, como he dicho antes, el funcionamiento de nuestro equipo de fertilización usando datos meteorológicos, ¿vale? Incluso, imaginaos, yo he programado que esta noche inyecte fertilizante, pero empieza a llover. Pues automáticamente la estación meteorológica detecta que ha empezado a llover y pararía el equipo. Pues por una cosa así simple, ¿no? Pero se le puede dar mucha más otra utilidad. Es decir, el que tenga datos meteorológicos, lo que es el equipo. Vale, ¿cuáles son los fertilizantes que vamos a usar principalmente en fertirrigación? Lógicamente deben ser solubles en agua. Si el fertilizante no es soluble en agua, pues claro, no podremos preparar esa disolución y por tanto pues no se va a poder inyectar. ¿Cuáles son los principales fertilizantes que hay en el mercado? Y gran parte de ellos son solubles. Pues el nitrato cálcico, aquí aparecen las riquezas que tienen en NPK y otros, como en el caso del nitrato cálcico tiene el 15,5, en general pueden tener 15, en torno a 15, 0,0, 15 de nitrógeno, 0 de fósforo, 0 de potasio, y luego tiene un 26,6 de calcio y la solubilidad es 1200 gramos por litro de agua. Es decir, yo puedo disolver más de 1 kilo de nitrato cálcico en 1 litro de agua. ¿Vale? Entonces, principalmente son nitrato cálcico. El nitrato cálcico se utiliza en fertilización como fuente de calcio, aunque aporte también nitrógeno. Nitrato amónico, que es lógicamente nitrógeno de forma amoníaca nítrica, sulfato amónico, nitrógeno y azufre, urea, nitrógeno, nitrato potásico, aporte de nitrógeno y potasio, sulfato potásico, que es potasio y azufre, fosfato monopotásico, fósforo y potasio, fosfato monoamónico, fósforo y nitrógeno, forma amoniacal, sulfato magnésico, magnesio y azufre, fosfato de urea, lógicamente nitrógeno y fósforo, y nitrato magnésico, que aporta nitrógeno y magnesio. Además de esto, lógicamente, bueno,
lógicamente hay que tener en cuenta compatibilidad entre fertilizantes, pero cuando hablo de compatibilidad no es compatibilidad en el que no los podamos inyectar los dos al mismo tiempo. La compatibilidad hace referencia a cuando si nosotros queremos hacer la disolución de diferentes fertilizantes en un mismo tanque, es decir, si nosotros queremos meter una urea con un fósforo o con un sulfato monoamónico, o queremos meter un nitroto amónico con un sulfato amónico, si cuando los mezclamos en el mismo tanque va a haber problemas. Bueno, pues hay mezclas en el mismo tanque que son incompatibles. Y principalmente todas ellas van a ser con el calcio, el nitrato cálcico. Entonces, nunca podremos mezclar nada que lleve ni sulfatos ni fosfatos con un calcio, porque se nos va a precipitar en la base del tanque. Entonces, nunca deberíamos mezclar el mismo tanque sulfato amónico con nitrato cálcico, fosfato monoamónico con nitrato cálcico, fosfato monopotásico con nitrato cálcico, sulfato potásico con nitrato cálcico e incluso podría dar problemas el nitrato potásico con el nitrato cálcico. Entonces, jamás debemos hacer mezcla en el mismo tanque, insisto, con esos fertilizantes. Sí podremos inyectarlos los dos al mismo tiempo si están en tanques diferenciados. Es decir, yo puedo mezclar yo puedo inyectar al mismo tiempo nitrato cálcico y fosfato monopotásico sin problema, pero siempre y cuando, pero inyectándolo ya en el caudal de riego, no mezclándolo en el mismo tanque. Vale, y por otro lado, pues están los ácidos. Lógicamente, si nosotros queremos regular pH, pues debemos hacerlo con ácidos. ¿Cuáles son los ácidos más usados en fertilización? Los ácidos que se suelen usar en fertilización, pues ácido sulfúrico, ácido nítrico y ácido fosfórico. Lógicamente, esos ácidos no van al 100% en peso. Normalmente el ácido sulfúrico agrícola va al 40%, aquí aparezca uno al 95%, pero lógicamente al 95% no se usa al 40%. El ácido nítrico normalmente se usa el que va al 54%. Y el ácido fosfórico normalmente estamos usando el que va al 75%. ¿Vale? Aquí tenéis las densidades, es decir, en el caso del fosfórico, pues es de 1,60, es decir, por cada litro de fosfórico es 1,60 kilos. En el caso del nítrico, pues es 1,33. Por cada litro 1,33 kilos. ¿Vale? Vale. Bueno, ¿cuál es el caso más complejo de fertilización para un campo deportivo? Pues lógicamente es un campo de golf. ¿Por qué? Porque tiene diferentes superficies, con diferentes usos, diferentes especies cultivadas. Es decir, en un campo de golf podemos encontrar las fairways que tienen, por ejemplo, en nuestro caso aquí en el sur de España, pues las fairways suelen ser de Bermuda, los greens suelen ser de agrostis, incluso en invierno se hacen resiembras y podremos tener resiembras con regras en algunos campos, etc. También varía la altura de corte, en función, depende de la zona, ¿no? Evidentemente la altura de corte es diferente en un green que en una calle. Y por tanto, la fertilización se optimiza en gran medida con dos circuitos independientes. Es decir, como hemos visto antes, si yo voy a llevar a cabo la fertilización en un campo deportivo, en un campo de golf, perdón, si yo tengo dos circuitos independientes sería lo ideal, porque sería uno para greens, que es la zona más noble, la zona con unas características más diferenciadas del resto, y otra zona, lógicamente, para el resto del campo. ¿Vale? Y de esta manera, pues lógicamente podemos llevar a cabo en cada una de esas zonas pues, una nutrición diferente, podemos utilizar fertilizantes diferentes, podemos utilizar valores de pH diferentes para una zona y para otra, incluso si disponemos de calidad de agua de diferentes calidades, pues podemos utilizar el agua de mayor calidad para green y la de peor calidad para el resto del campo, etc. Vale. ¿Cuál es el número óptimo de fertilizantes a inyectar en un sistema de fertirrigación? Bueno, pues en teoría yo utilizaría uno para ácidos, lógicamente, un inyector para ácidos, bien fueran sulfúrico, nítrico, fosfórico, un inyector para nitrógeno, urea, nitroso amónico, etc. Otro para fósforo, ácido fosfórico, fosfato monoamónico, fosfato diamónico, etc., monopotásico, etc. Otro fertilizante fuente de potasio, pues, bien con nitrato potásico, sulfato potásico. Otro inyector para un fuente de calcio. Muchas veces el calcio es importante, sobre todo por temas, si no, es decir, desde el punto de vista de desplazamiento de sales, en caso de que tengamos problemas de sales, o incluso para darle estructura al suelo, pues el calcio, desde el punto de vista estructural del suelo, el calcio es muy importante. Entonces yo siempre utilizaría un inyector para el calcio. Y más teniendo en cuenta lo que hemos visto antes, que es que el calcio da muchos problemas en mezcla en el mismo tanque con otros fertilizantes. Y por último, pues tendríamos un sexto inyector para micronutrientes, magnesio, sustancias húmicas, humectantes, etc. ¿Qué nos permite esta disposición? Pues
variar la concentración final de la solución de nutrientes en cualquier momento y de forma instantánea. Es decir, de un día para otro yo voy y programo, o esa misma tarde programo, si puedo cambiar la programación en cualquier momento. Y también me va a evitar la incompatibilidad de fertilizantes en los tanques de solución. Si lo que hablábamos antes, si mezclamos un calcio con un sulfato o un fosfato no va a dar problemas. Si nosotros tenemos un tanque solamente para el calcio, no vamos a tener que mezclar el calcio con nada. Y por tanto, llevando esta disposición, lo que realmente vamos a tener en nuestro campo va a ser una fábrica de fertilizantes complejos a partir de fertilizantes simples o binarios. Y que esos fertilizantes complejos que vamos a obtener los vamos a inyectar o los vamos a aplicar a través del riego. ¿Vale? Lógicamente, el número de tanques de los que debemos disponer con los criterios anteriores deberían ser pues, un tanque de ácido. Y normalmente un tanque de ácido en un campo de golf tiene que ser un tanque grande, porque pensar que es de lo que más vamos a gastar, teniendo en cuenta los volúmenes de agua que se emplean en el riego de un campo de golf, por las grandes superficies que son y tal, pues si nosotros queremos optimizar el suministro de ácido, pues la idea es tener un tanque grande que no nos lo rellenen como mucho 2 o 3 veces al año. Si nosotros ponemos un tanque muy pequeño, pues el camión de la empresa que nos suministra este ácido va a tener que estar allí, pues a lo mejor una vez por mes, y eso lógicamente va a repercutir en los costes. No es lo mismo que me traigan 1000 litros o 2000 litros que me traigan de 5000 en 5000. Entonces, y además, como el ácido es algo que es líquido, que no lo podemos tener almacenado allí en un palé, sino que viene en líquido y tiene que estar en un tanque, pues lo ideal es que sea un tanque de 5000 litros. Para el resto de los nutrientes, como vienen en fertilizantes normalmente sólidos, y lo podemos tener paletizado allí al lado de nuestra fertilización y ir rellenando los tanques, y con nuestro agitador, nuestro vasoplante, ir disolviendo, pues sí podemos tener tanques más pequeños. Entonces yo para nitrógeno, fósforo, potasio, calcio y otros micronutrientes, otros elementos, sí ya pondríamos tanque de 2000 litros, ¿vale? Incluso si fuera para un campo de fútbol o una pequeña superficie, esto se podría reducir bastante, y a lo mejor nos podríamos ir pues para ácido 2000 litros y los otros tanques de 500 litros. Es decir, si hay un campo de fútbol que es una hectárea, menos de una hectárea, no hace falta esto. Esto estamos hablando de si ya para un campo de golf, ¿vale? ¿Cómo se lleva a cabo el cálculo del aporte de nutrientes? Pues básicamente lo primero que tenemos que ver es cuáles son las necesidades reales de nutrientes en kilogramos hectáreos, ya bien sea por año, ya bien sea por mes o ya bien sea por semana. Pero tendremos que tener claro, en base a nuestra experiencia o en base a nuestro análisis que tengamos, de foliar, de suelo, qué he decidido yo aportar durante el año o durante ese mes o durante esa semana al campo. Entonces, ver cuántos kilogramos y hectáreas voy a aportar de nitrógeno o de fósforo en un determinado intervalo de tiempo, ¿vale? Aquí pongo por año, pero igual que digo año, puede ser mes, semana, etc. Ahora, lógicamente tengo que hacer, como digo, ese planning para ver cuánto voy a gastar. Y por último, qué necesidades de consumo de agua o qué previsión de consumo de agua voy a tener para ese intervalo de tiempo. Teniendo en cuenta eso, pues si yo tengo unas necesidades de nutrientes, ya he dicho, por hectárea y mes, en este caso yo normalmente lo hago por hectárea y mes, y divido entre el volumen de agua que creo que voy a gastar, o que estimo que voy a gastar, pues si divido la necesidad de fertilizantes, de nutrientes, entre el volumen de agua que estimo que voy a aportar, pues al final me van a salir los kilogramos de nutriente por metro cúbico. Y realmente esos kilogramos de nutriente por metro cúbico es lo que yo le voy a programar al equipo. Al final todo esto, lo ideal es hacerse una hoja de cálculo en la que yo le meta los diferentes nutrientes que aportar, la concentración, el porcentaje de disolución en el que se encuentra y mis necesidades. En base a eso, pues ya lo que tengo es la programación del equipo. Un poco, todo esto es un poco de... No tiene una gran dificultad. Incluso muchas veces llega un momento en el que ya cuando lo tienes claro, ni siquiera tienes que irte a la hoja de cálculo para hacer los cálculos. Vale. Un parámetro muy importante, como venimos hablando, es el control de pH. ¿Vale? ¿Y por qué el pH es tan importante? Pues porque la disponibilidad del conjunto de nutrientes y macronutrientes, como dice ahí, está entre 5,8 y 6,8. ¿Vale? Entonces, si nosotros tenemos un pH más bajo de 5 y por encima de 8, pues vamos a tener problemas para que la planta pueda asimilar determinados nutrientes. Y por tanto, para nosotros lo ideal es que podamos tener el pH en valores ácidos, ligeramente ácidos, entre 6 y 6,5, ¿vale? Porque como podéis ver, la mayor parte de los nutrientes
se encuentran, es decir, la mejor asimilabilidad por parte de las plantas de la mayor parte de los nutrientes están en ese rango entre 6 y 7. ¿Será siempre posible? Bueno, pues ya os digo que en muchos casos no será posible estar en esos valores. ¿Y por qué? Bueno, pues porque aquí al final hay que optimizar. Y teniendo en cuenta que si nosotros tenemos un pH altísimo, como se puede el caso, en el caso del sur de España, tenemos pH en muchos casos por encima de 9. Y teniendo en cuenta los volúmenes de agua que consumimos, si reguláramos a pH, además a eso se une que ese agua tiene altas concentraciones de bicarbonato, si quisiéramos regular a pH entre 6 y 6,5 no ganaríamos para ácido. Sí, el consumo de ácido sería desorbitado y por tanto pues valdría, como suele decir, más el collar que el perro. Entonces, lo que hacemos es optimizar y por tanto cuando los volúmenes de agua son grandes, pues lo que en mi caso personal lo que hago es que si tengo un pH 9, pues en lugar no me puedo ir a 6 o 6,5, pero me voy a 7,5. Y entre regar con un agua de 9 y regar un agua de 7,5, pues ya la mejoría es importante. Y si además tengo un doble circuito, y teniendo en cuenta que el consumo de agua en green es mucho menor, pues lo que hago es que el pH en green sí me lo llevo a lo mejor a 6,5, 7. ¿Vale? De ahí la importancia también de tener un doble circuito. La zona más noble del campo sí me puedo permitir el tener un pH más bajo, ¿vale? Y aproximarlo más a los valores correctos. Sin embargo, y calles, pues le mantengo un pH ya más optimizado desde el punto de vista de no consumir grandes cantidades de ácido, ¿vale? La conductividad eléctrica. Bueno, con respecto a la conductividad eléctrica, la famosa formulita que es la cantidad de sólido disuelto en gramos por litro dividido entre la conductividad eléctrica en decimal por metro es igual a 0,64. Teniendo en cuenta eso, si despejamos de ahí, nos sale que el incremento de conductividad eléctrica es la cantidad de sólido disuelto dividido entre 0,64. ¿Por qué hablo de esta formulita? Porque, para que os hagáis una idea, muchas veces la gente me pregunta, oye, pero es que si metemos los nutrientes, si yo tengo un agua de muy mala calidad y encima inyecto nutrientes o fertilizantes, ahora arriba voy a subir mucho la conductividad. Bueno, sí, claro, sube la conductividad, pero ¿cuánto? Pues para que hagáis una idea, en una solución final, cuando llevamos a cabo fertirrigación, en un campo deportivo, en una solución final, lo que inyectamos es alrededor de un 0,1 gramo por litro de agua. 0,1 gramos por litro de agua. Claro, ¿por qué inyectamos tan poco? Porque los volúmenes de agua que empleamos son muy altos y por tanto la cantidad de fertilizante que inyectamos es muy poca, porque si no, claro, si inyectáramos más fertilizante, pues meteríamos muchísimo. Entonces, las soluciones finales van a eso, en torno a 0,1 gramo. Si utilizamos esta formulita, fijaros el incremento que se da en la conductividad, 0,15. 0,15 a efectos prácticos es despreciable. Cuando en muchos casos estamos regando con agua de 2 y pico y 3, el que suba 0,1 más o 0,1 menos es despreciable. ¿Vale? Y por eso yo digo que aquí que los incrementos de valores de conductividad eléctrica para un campo deportivo no nos debe de preocupar demasiado. ¿Vale? Vale. Yéndonos ya hemos visto antes, cuando hemos comparado fertilización tradicional con fertirrigación, hemos visto parte de las ventajas. Pero yéndonos otra vez al caso y hablando ya más específicamente, vamos a ver ya cuáles son las ventajas reales de un equipo o del uso de la fertilización. Primero, mayor eficiencia en el uso de fertilizantes. Es mayor cantidad de fertilizante utilizado en relación al total de fertilizantes aplicados, es decir, tenemos menos pérdida. ¿Vale? Mejor distribución y mejor uniformidad. Consecuencia de eso hay un menor consumo de fertilizantes. Por otro lado, adaptamos el programa de fertilización a las diferentes etapas de desarrollo vegetativo. Se puede mejorar el uso de suelos marginales, como suelen ser suelos arenosos, muy habitual en campos deportivos. Hay un ahorro en mano de obra. No es lo mismo que yo coja mi tractor con mi abonadora centrífuga o mi carrito con su abonadora centrífuga carrito y me ponga a aplicarlo y luego regándolo detrás y tal, que con la fertilización que es durante el riego ya se está aportando el fertilizante. Lógicamente, consecuencia de que no se usa esa maquinaria agrícola, hay una reducción en la compactación del suelo, hay una reducción del daño de la planta por la ausencia total de quemadura y ocasionado también por el uso de la maquinaria. Y tenemos como alternativa la utilización de diferentes tipos de fertilizantes, que muchas veces en la fertilización tradicional no se pueden emplear. Podemos utilizar agua de riego de baja calidad, porque podemos corregir parte de esos parámetros, se pueden corregir mediante diferentes productos químicos. Y hay un mejor control de la contaminación. Aquí tenéis unos datos de Prat de 1984 y Domínguez Vivanco del 97, que nos dicen las pérdidas de nitrógeno que se pueden dar cuando se lleva a cabo una fertilización tradicional. Nos dice que
Por lisivación se puede llegar a perder hasta el 35% del nitrógeno total, por desnitrificación se puede llegar a perder el 16% y por escorrentía el 14%. Es decir, si sumamos esto está en torno al 65% de nitrógeno. Es decir, nos dice que se puede llegar a dar pérdida de nitrógeno de más de la mitad del que aportamos. Vale, y luego hay un inconveniente, claro, algún inconveniente tendrá, por supuesto. Es decir, hay un coste inicial, hay que hacer una inversión, pues como cualquier máquina, Pero bueno, aunque hay un coste inicial, aquí pongo que se amortizará en poco tiempo. Y luego requiere de personal cualificado. Bueno, pues para eso estamos los técnicos que trabajamos en el campo de golf, para eso tienen keepers y no es tan difícil. Realmente, con cualquier curso y con cualquier amigo que te pueda echar un cable, esto se le cogen los conocimientos, pero de forma rapidísima. ¿Vale? Como conclusión, pues siempre tendremos una mayor calidad del césped con, un menor gasto en mano de obra y una optimización máxima de fertilizantes y eliminación de posibles contaminaciones del suelo y del acuífero. Por tanto, podemos decir que hay una mayor calidad con menor gasto. Y siempre me gusta hacer referencia pues, a donde está el 45% de los campos de golf del mundo, que es en Estados Unidos. Y Estados Unidos, que tiene eso, casi la mitad de los campos de golf del mundo, hay una revista que es muy buena, que es el Golf Course Industry Magazine, y el 17 de junio del 2015, en ese número se publicó un artículo de Jim Dunlap que habla de los equipos de fertilización. Y ese artículo empezaba de esta manera: Pay now, save later, que quiere decir, al fin y al cabo, paga ahora para ahorrar después. Y ese artículo, si lo busqué en internet, que está por ahí en internet y lo leéis con tranquilidad, pues dice cosas muy interesantes, ¿no? Este hombre lo que se va a diferentes campos que tienen fertilización, este hombre hace un artículo, hace un estudio bastante pormenorizado. Pues se va a diferentes campos de golf que tienen fertilización y habla con su superintendente y habla con profesionales del sector y les empieza a preguntar al respecto. Y una vez pues, que ya el hombre se documenta, pues en ese artículo básicamente lo que dice es que, bueno, que la instalación de un sistema de fertilización puede suponer una inversión económica de importancia, pero sus beneficios compensan con creces el susto entre comillas, al ver el presupuesto, que tampoco es tan caro lo que es un equipo de fertilización, la verdad. Luego, también dice que la fertilización puede ser una herramienta ideal para que los superintendentes y greenkeepers estimulen la salud del césped y del suelo y proporcionen unas condiciones de uniformidad del campo inmejorables. También con fertilización se lleva a cabo, lo que hablaba antes, un spoon feeding constante. Con la fertilización la aplicación es fácil y generalmente más barata, ya que casi no hay trabajo involucrado. Además, con los abonos granulados se puede perder mucho por lisivación y evaporación, por lo que la fertilización es un sistema menos derrochador, es lo que venimos hablando. Y luego pues empieza a hablar con personas, entrevista a personas del sector y, por ejemplo, uno con los que habla es con Paul Roach, que es el gerente de ventas de Reinberg para golf en Estados Unidos, y este hombre dice que la facilidad y la precisión de la aplicación de nutrientes son quizás las mayores ventajas de la fertilización. Dice que muchos superintendentes dicen que pueden recuperar los costos iniciales de la instalación del sistema de fertilización en el primer año, gracias al ahorro en mano de obra y fertilizantes. Y luego aquí habla con un superintendente, Mark Backfield, de Sound Lakes Country Club en Banning, California, y este hombre dice que para mí la fertilización es un excelente sistema para evitar que la concentración de nutrientes en el suelo tenga picos y valles, lo que hablaba al principio. Además es perfecto para ahorrar mano de obra y no interferir con el juego, cosa que tampoco no he dicho nada, pero ahora lo podemos decir. Si nosotros hacemos una buena obra anulado, sabéis perfectamente que tengo que regar detrás. Si tengo que regar detrás, no puede haber jugadores. Ni boogies por ahí, ya sabemos el problema de las marcas de boogies por encima de la bola y tal. Este hombre, superintendente Rick Holford, del Country Club de Rochester en Nueva York, pues dice que simplemente prepara las soluciones, programa y una vez hecho esto es comprobar que los consumos son los correctos y por tanto es para él una gran herramienta. Superintendente Matt Wallen del Country Club de Cheyenne en Wyoming, en 2013, el primer año que estuvimos con un programa de fertilización completo, ahorramos $75.000 en gastos de agua porque fue un verano particularmente caluroso. En 2014, que fue más normal en cuanto a temperatura, ahorramos otros $25.000. Y por último, este mismo superintendente, Matt Wallen del Country Club de Cheyenne, dice: el otro día uno de los socios que en su día pidió mi despido se acercó y me dijo que el campo estaba como nunca, marchándose muy agradecido. Y dice un dato muy importante, dice: no hemos pulverizado fungicida en 2 años y estamos construyendo suelo para el futuro. ¿Vale? Y con esto pues termino la ponencia y estoy abierto a cualquier cuestión que queráis plantear.
Hola, José Ángel. Buenas. Buenas. Bueno, pues muy bien, súper interesante, como siempre. Bueno, Eh, bien, bien. sí, sí. Vale. Bueno, pues ya sabéis que, bueno, como ya he comentado, pues está abierto a que hagáis las preguntas o las dudas que os ha planteado la charla de José Ángel. ¿Vale? Lo podéis hacer escribiendo en el apartado de preguntas o si queréis, si tenéis micro, que seguramente lo vais a tener, ya actualmente ya todos los ordenadores ya disponen de micro, pues os abro el canal y podéis hacer directamente o interlocutar directamente con José Ángel, que a lo mejor pues también es más interesante. Bueno, José Ángel, doy un poco, de momento no hay preguntas. Vale. Déjame, bueno, voy a hablar un poquito del próximo webinar y a ver si Venga, alguien ok. se anima. ¿De acuerdo? Solo recordaros Perfecto. que el 21 de octubre tenemos el siguiente webinar que está organizado con el doctor Greg Munchow desde la Universidad de Kentucky y nos hablará de la Blue Muda, que bueno, es un término híbrido entre la Bermuda y el Kentucky Bluegrass, de ahí el Blue, ¿vale? O sea, la Poa pratensis, y bueno, será interesante, sobre todo para esos campos, bueno, más hacia el sur de la península, donde predomina la Bermuda. Mm. José Ángel, pues Bueno, nada más. Yo solo te quería preguntar, a ver si puedes mojarte un poquito sí. alrededor de qué orden está, de qué orden de magnitud es una inversión de un sistema como de Bueno, los que nos estabas pues describiendo. por eso al final de que no es tan caro como, y es porque, mira, un equipo de fertilización tal y como el que moderno, digamos, hay diferentes empresas que lo montan ya, ¿no? Varias empresas que lo montan, pero un equipo de fertilización eh, tal y como el que os acabo de hablar, si ya dispongo de una habitación o una nave en la que instalarlo, lógicamente, lo que es el equipo en sí, en torno a los 20.000 euros, ¿vale? Y, lógicamente, si a eso le tengo que añadir una navecita en el que montar esos tanques, para que no estén en la intemperie y tal, pues subiría el precio de la nave. Pero lo que es el equipo en sí, con su instalación, puede rondar en torno a 20.000 euros. Si ya nos vamos a un equipo, eso digamos, para un circuito, para un campo, un solo circuito. Si ponemos circuito greens y el resto del campo, pues podría subir un poco más, como a 24, 25, pero nunca más de 25.000 euros. 25.000 sería lo máximo. Al fin y al cabo, si nos ponemos a compararlo con cualquier otro de las máquinas o equipos que necesitamos en un campo de golf, eso es, con eso poco más que una tripleta podríamos comprar, ¿eh? Y no una tripleta ya de la leche. Es decir, que tampoco, si lo comparamos con lo que cuesta en otro equipo, no es tanto. Sino cualquier equipo, cualquier quíntuple, cualquier rotativa, estamos hablando ya de 40.000 euros. Cualquier unidad cualquier máquina de 5 unidades. Y eso, y una tripleta, pues por barata que sea, va a rondar ese precio, sobre 20 y Sí, sí. tantos mil euros. No me parece una cosa súper exagerada de coste para las ventajas que tiene. Yo siempre he dicho una cosa, que hay equipos que tienes que tener, una máquina la tienes que tener, de corte tienes que tener, pero hay equipos que no es que ya no los tengas que tener, es que esos equipos te hacen ganar dinero. Y seamos bien, y en este caso la fertilización es así. Lo montas y desde el primer día ya te está ahorrando dinero y dándote más calidad. ¿Sí? No solamente te da más calidad, sino que te ahorra dinero, porque ahorra en fertilizante, ahorra en mano de obra, etc. Vale. Y referente a haciendo la traslación de dólares a euros y en base a tu experiencia, el diferencial que hay entre el fertilizante granulado con el uso Pues mira, yo te puedo hacer un ejemplo muy por explícito. hectárea, más o menos. En el caso, por ejemplo, de un green, por norma general, ya cada vez menos, ¿no? Porque ya la gente está utilizando mucho la técnica de pulverización, pero cualquier fertilizante para green está en torno, yo hace tanto tiempo que no lo uso que ya casi ni me acuerdo, pero puede estar rondando el euro y medio, 2, cualquier fertilizante, digamos, Sí. microgranulado con liberación lenta para green. El 1,5 Sí, no sí. te lo quita nadie. No, Pues no. piensa que
si nosotros quisiéramos hacer esa fertilización con fertirrigación, para ese mismo green podríamos utilizar exactamente los mismos abonos convencionales que se utiliza para una calle. Es decir, que el precio medio de esa fertilización por kilo, hablo, es decir, un fertilizante complejo con liberación lenta para un green microgranulado, €1,5. Esa misma fertilización llevada a cabo con los convencionales, gracias a que lo podemos hacer con fertilización, no pasaría de los 60 céntimos. Es decir, nos podemos ir a 3 veces menos de gasto. Y realmente en fertilización no se justifica la liberación lenta en ningún momento, porque realmente esa liberación la estás haciendo tú con los aportes. Es decir, que si cada vez que riego puedo perder abono, es decir, realmente hay un spoon feeding, lo voy liberando yo a medida que quiero con el riego. Es decir, lo voy aportando yo lentamente. Sí, ¿Vale? sí, sí. No sé qué ha pasado esta vez porque veo que a lo mejor es culpa mía, pero veo que la gente son las 6 y de golpe tenemos mucha más asistencia. Es que yo creo que estaba puesto la webinar, por eso ¿A te las preguntaba, a 6? partir de las 6. En la Pues convocatoria estaba a si partir es de las así, 6. yo es que lo estaba consultando, yo tengo puesto a las 5, pero que no sea que es otra franja horaria. A ver, Ya. no, yo lo tengo aquí en la zona. Bueno, me sabe mal porque ahora veo que hay mucha más gente apuntada Bueno, si quieres y repetimos. Si quieres... ya había ese problema, no tengo ningún inconveniente. bueno, yo tampoco no Por tengo eso te problema. pregunté antes que si era a las 5 o a las 6. Te me he dicho a las 5. Sí, Digo, no, pues no, a las 5. sí, yo la estoy mirando, la programación, y yo tengo las 5, pero me extraña que de golpe hayamos pasado de 8 personas a 21. Por eso, Puede ser eh, por eso, porque yo en un momento determinado, en una de las, no sé si fue por el Gol Industria o por ahí, ponían de 6 a 7. ¿sabes lo que ha pasado? Si es por Golf Industria, ¿sabes lo que ha No sé pasado? si no sé, no me da mucho caso. Si era por No, Gol no, no, Industria, sí, sí, ya sé. Si es por Golf Industria, ya sé lo que ha pasado. Hay la diferencia con las Canarias, que me pasó una vez que se tiene que tener en cuenta. Pero bueno, mira, hacemos una cosa. Si tú no tienes prisa y la gente tiene dudas, oye, pues las vamos resolviendo y ahora la gente me está machacando que sí, que ponían a las 6. ponía a las 6. Bueno, que no se preocupen, que yo Bueno, no es que tenga mucho tiempo, pero una horita la saco. La semana que viene lo hacemos otra vez. Yo por mí encantado. Que no se preocupe la sí, gente. Por eso, si tú tienes tiempo, se repite. bueno, a mí me sabe mal, pero hostia, bueno, Ah, por mí no te preocupes. bueno, Y hacemos una realmente cosa. Mira, hacemos una cosa. La gente que me estáis diciendo muy amablemente que me he equivocado, gracias. Pues en lugar de que ya, vale, ya he captado, pues si queréis hacer preguntas, adelante. Bueno, mira, de momento tenemos a Jorge Palma, que muy amablemente nos hace una pregunta, bueno, ¿vale? Jorge, buenas. Vale, Gran saltamos. persona y gran amigo. Venga, a ver, dice, ¿conoces algún caso de problemas sobre céspedes con equipos de fertirrigación, quemaduras, por ejemplo? No, la verdad es que, bueno, no. Yo no conozco ninguna, pero ni en césped, ni en agricultura, ni nada. No sé si alguien la ha podido tener, yo jamás la he tenido. ¿Y por qué no la he tenido jamás? Pues básicamente por dos razones. La primera es porque los equipos modernos tienen unos sistemas de control que ante cualquier problema te avisan rápidamente. Vamos, te avisan hasta de que se ha ido la luz. Se va la luz y te avisan. Automáticamente en ese corte te mandan un aviso de que se ha ido la luz. Te avisan de todo. Pero aparte, si estuviéramos usando un equipo más rudimentario, porque hay casos en los que estamos con equipos más rudimentarios, la concentración de fertilizante en el agua de riego es tan baja que, aunque dándose, vamos a suponer, una pregunta sería, bueno, ¿qué pasa si se me queda un aspersor cogido? Eso pasa. Si se pega el aspersor toda la noche regando, si 5 horas regando el aspersor ahí, ¿quemaría toda esa zona? Pues no. No, ¿por qué? Porque la concentración de fertilizante es tan baja en el agua de riego que sería que aun estando el aspersor toda la noche regando, el aporte de fertilizante sería menor que cuando hacemos un abono granular. ¿Vale? Perfecto. Pues espérate, bueno, ahora nos esperamos a la gente bueno, ya muchas gracias. Lo que decimos, a ver, esto ha quedado grabado, o sea que no hay problema porque la También gente es verdad, claro. en un par de días lo tengo colgado en la web, en el canal de YouTube de Campus de Césped, o sea que
no hay problema, pero Porque bueno, tú insisto ya me que has aguantado una hora. Tú ya me has aguantado ¿Él? una hora. Que tú ya me has aguantado una hora, otra hora más, No, ya te no, la no, pido. sí, hombre, no, si para mí no hay problema. A mí me sabe mal porque sí que ahora me están mandando un WhatsApp que pone el recordatorio, sí, o sea, que mea culpa, Ya. me disculpo ante ti y ante todos Nada, vosotros, no te preocupes, no te preocupes. pero mira, ha salido mal esta vez. No, hombre, lo bueno de todo esto es que se queda grabada, con lo cual, pues. Sí, Y claro, luego, no, bueno, no, el que si alguien tiene alguna duda después de ver la grabación, pues que le pueda dar mi contacto, Xavi, con todo sin problema, que yo se la sí, respondo encantado, que yo a los compañeros lo que haga falta. ¿Eh? ¿Vale? perfecto. Pues nada, si aparte de Jorge, pues ya parece que no hay nada más que, claro, si no han visto la presentación, pues no pueden hacer preguntas. O sea que, Ya, bueno, pues, no hay problema. Yo me comprometo que mañana ya la tenéis colgada en el canal de YouTube. O sea que, pues, lo publicaré en un tweet y así la gente ya tendrá el enlace para acceder directamente a la grabación. Y bueno, pues ya tu contacto, si lo quieres sí, bueno, facilitar un email así fácil es JA de José Ángel, JA Sánchez Alcalá, mis apellidos, Sánchez Alcalá, arroba gmail.com. Ahí cualquier duda, cualquier pregunta y ya pues por ahí nos comunicamos y ya pues directamente nos llamamos por teléfono, sin problema. Vale, ¿Vale? perfecto. No, Me yo mandan sí, un sí te email, me mandan un email y si es algo simple lo respondo por email, si no, pues ya nos comunicamos, nos damos el teléfono y hablamos. Si es alguien que no tengo el teléfono, él no tiene el mío y el que tenga mi teléfono, cuando quiera ya sabe que me puede llamar. Estoy a su entera disposición para lo que necesite. ¿Eh? Vale, no, yo si te parece bien, cuando haga el tweet pongo tu correo Uh -huh. y así pues ya la gente que quiera preguntarte pues estará ahí. Vale, Vale, perfecto. pues nada, Perfecto, muy bien. Pues nada, pues bueno, nos vamos con un sabor de boca un poco agrio, ¿eh? bueno, tampoco, insisto, si a alguien le gusta escucharme en directo, se repite, no pasa nada. Sí, no, no, Vale, oye, si la gente lo quiere, ya sabes que no hay ningún problema, volvemos a quedar otro día y ya está, tú. vale, Vale, perfecto. bueno, Muy pues bien. nada, muchas gracias de nuevo, sobre todo a ti, José Ángel, y Venga, nada, pues hacemos esto. Mañana lo tenéis colgado, ¿de acuerdo? Pues venga. venga, muchas Muchas gracias. gracias. Hasta luego. Adiós, 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 adiós.